Bueno, buen día para todos. Gracias a la invitación a Rainbow. La idea es que hoy hablemos de algo de manejo de chinches, uso de insecticida y algunos criterios que uno ve en los errores y aciertos en el manejo de esta especie. Bueno, las chinches son una de las plagas más importantes en soja, sobre todo desde la llegada de la soja BT. El daño, no vamos a hablar mucho de esto, el daño es conocido, puede producir aborto, picaduras, abolladuras, pérdida de rendimiento por donde se vea, afecta la calidad del grano, puede desmejorar el uso de ese grano como semilla. Es una plaga importante con una gran capacidad de generar daño, con algunas complicaciones según la especie para poderla manejar, pero hoy por hoy en Argentina es una de las plagas que tenemos más importantes. Y también pasa lo mismo en Paraguay, en Bolivia, en Brasil. Bueno, entre las especies de chinche comunes y más importantes, Piezodorus guildini, Nesara viridula, Tichello furcatu, Edesa meditabundo. En Argentina está creciendo Euquistus, pero todavía está bajo, pero en otras zonas, en otros países es muy importante. Nisus en algunos casos. En todos estos casos las especies, el insecto pasa el invierno en el lote, protegido en el rastrojo o en un cultivo de servicio o en la corteza de un árbol, y depende de las condiciones ambientales del invierno, en nuestro país sobre todo. Pero no todas las chinches tienen la misma capacidad de generar daño y por eso en los umbrales eso hay que tenerlo en cuenta. Piezodurus es la más agresiva, prácticamente duplica la capacidad de daño que tiene frente a Nesara. Es capaz de producir 8 veces más daño que Dichelops, quizá el doble o el triple que Desa. Por lo tanto, no todas las especies tienen la misma capacidad de daño y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno monitorea en el concepto de llevar todo a una especie, ya sea Nesara o Piezodorus o la que quieran, pero llevar todo a una especie y de esa manera manejar el umbral de aplicación. Bueno, como todas las plagas que atacan a un cultivo, en este caso soja, es importante tomar decisiones en base a una cuantificación de la especie y para eso está el monitoreo, ¿no? El monitoreo en chinche, si bien la chinche, la capacidad de generar daño en la etapa reproductiva es mucho mayor que en la etapa vegetativa, mi recomendación es que se monitorea desde muy temprano, aún en soja, porque hay especies que atacan desde muy temprano y son capaces de generar daño, pero el monitoreo a mi criterio debe ser semanal desde el estado vegetativo. Por supuesto que a partir de la etapa reproductiva es más importante. El monitoreo, bueno, en general se habla siempre de monitorear mínimamente 3 estaciones de monitoreo por unidad que van a monitorear, en una proporción de aproximadamente un paño vertical cada 3 hectáreas. Es decir, si fuesen 20 hectáreas, sí o sí hay que hacer 10 estaciones de monitoreo. Si fuesen 50 hectáreas, hay que hacer una estación de monitoreo cada 3. La distribución de las estaciones de monitoreo normalmente, como en otras plagas, como en mosca blanca, como en otras plagas, el borde es importante, por lo tanto deben distribuirse esas estaciones de monitoreo 50 y 50, 50 en los bordes y 50 dentro del lote. El monitoreo tiene que ser siguiendo un patrón, siempre conviene repetir el mismo patrón. Es más, siempre convendría monitorear en los mismos lugares y ahora con la geoposición y todos los instrumentos y todos los aparatos que hay es fácil lograrlo. Eso sería lo ideal. En la hora de la aplicación del monitoreo es importante porque las chinches cambian mucho su ubicación en el lote de acuerdo a si hay viento como hoy, si está nublado, si hace calor. Por lo tanto, conviene en la medida de lo posible, yo sé que esto es difícil en superficies grandes, tratar de monitorear a la mañana o a la tardecita. Y en el caso de lotes complicados, digamos, cuando tengan que elegir, porque no les da el horario, aquellos lotes que están más riesgosos de llegar al umbral deben ser elegidos de monitorear a la hora que mejor conviene, que es a la mañana. Entonces, a la mañana, sin calor, poco viento, con esos criterios del umbral,
Cuando se golpee se tiene que contar la cantidad de chinches que cae en el paño, pero también lo que cae cerca del paño, porque a veces se mueven. Se tiene que contar rápidamente porque la chinche tiende a salir del paño. Bueno, y también es importante aprovechar algunas cuestiones que tenemos con la dinámica de la chinche, como es que generalmente entra por una bordura. Por lo tanto, cuando se identifica una bordura, ya sea sembrada a propósito una soja de grupo más corto que el resto, o que sepamos que la chinche está llegando al lote desde un lugar, usar esa bordura como sistema de alarma y monitorearla, porque va a tener más cantidad de chinches que el resto. Algo también muy importante es, cuando se monitorea chinche, no darle solamente importancia principalmente a los estadios cuarto y quinto de los estadios ninfales y a los adultos, porque son los únicos capaces de generar daño. No obstante, si uno va al lote y encuentra huevos o mucha masa de chinches que están recién eclosionadas, también lo tiene que tener en cuenta porque es algo potencial que se viene. Pero el umbral, la determinación de umbral, la decisión de aplicar o no, va a estar solamente vinculada a la cantidad de ninfa de cuarto, quinto estadio y adultos que se van a considerar como un individuo y se van a contar. Hay que tener en cuenta cuando uno habla de unidades de chinche que no es lo mismo si está sembrada a 26, 52, 70 centímetros, 1 metro. Por lo tanto, mi consejo es usar siempre el valor de umbral por metro cuadrado para olvidarnos de si está sembrada a 52 o a 26.1. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la chinche va creciendo poblacionalmente a medida que va teniendo alimento y sobre todo va teniendo alimento que le guste, digamos, ¿eh? Y el alimento que le gusta es el grano. Por lo tanto, la chinche puede estar en estado vegetativo, creciendo lentamente, pero a nivel biológico, de su biología, cuando hay grano, la capacidad de reproducción aumenta mucho. Por lo tanto, las hojas que se siembran primero normalmente tienen presiones menores que las hojas que se siembran tardías, porque las hojas que se sembraron temprano son el alimento y el incremento poblacional del año de las chinches que atacan a las hojas de segunda. Bueno, tomada la decisión de tener que aplicar, hay que recordar que las condiciones de la aplicación son tan importantes como la elección del activo. A veces la elección del activo nos protege de algunas malas calidades de aplicación, pero no protege, digamos, de ninguna manera va a solucionar un problema de mala aplicación. Por lo tanto, la aplicación, y sobre todo en chinche y en algunas especies de chinche como Dicheleu y Euquistus, es muy importante. O sea, uno debe lograr llegar con gotas al tercio medio mínimo, tratando de llegar al tercio inferior. Por lo tanto, en sojas abiertas los controles van a ser más efectivos, en sojas donde el surco está cerrado los controles van a ser menos efectivos. La chinche a la mañana tiende a subir más en el canopeo y estar más expuesta, por lo tanto los controles de mañana o de tardecita son más eficaces que los controles que se hacen al mediodía. El uso de tamaño de gota chica permite penetrar más, siempre y cuando tenga inercia la gota y no quede arriba, ¿no? O sea, todo lo que haga que la gota llegue al tercio medio o inferior va a mejorar mucho la eficacia de aplicación del insecticida. O sea, no vamos a llegar a altos controles si nosotros hacemos aplicaciones malas. El uso del volumen de agua también es un tema importante, sin meternos ahí, pero es importante la cantidad de gotas que llega a ese lugar que yo le estoy marcando, que es el tercio medio o inferior. Especies como Piezodurus senesara, que se mueven del medio para arriba, son más fáciles de controlar que Euquistus o Dicheleu, que se mueven del medio para abajo. Entonces, si yo aplico con un insecticida y mojo el tercio medio superior de la planta y la especie predominante es Piezodurus senesara, es probable que la eficacia del insecticida sea muy alta. Pero si yo mojo el tercio medio, si mojo mal el tercio medio y la especie es Dicheleu o Euquistus, el porcentaje de control, aún siendo un muy buen insecticida, va a ser menor. Quiero marcar esto porque pasa en todas las plagas, en todas.
pero en algunas más. Mosca blanca, arañuelas, chinches. La calidad de la aplicación es muy importante. Y dentro de las especies de chinche, les repito de vuelta lo mismo, no es lo mismo Nesara viridula, que tiene un hábito de ir a la mañana, todas las mañanas temprano, a la parte superior, y uno la puede ver cuando empieza a salir el sol y antes que levante el viento o la irradiación sea muy alta, en la parte superior. Esa parte superior es donde hay más insecticida. La chinche va a caminar sobre la hoja y va a incorporar el insecticida y va a morir. Algo que para mí es importante refrescar siempre es que uno no quiere matar a las chinches, sino quiere evitar el daño de las chinches. Eso hay que tenerlo muy claro, que a veces no es suficiente matar a la chinche para evitar el daño si el momento de aplicación es tardío. Por lo tanto, uno si entiende que tiene que evitar el daño, algunos conceptos de uso de insecticidas van a cambiar. No es importante matar la chinche en media hora o en 15 minutos. Matarla en un día o en 2 días es suficiente. Lo importante es que la chinche no permanezca en el lote durante mucho tiempo, porque la chinche hace daño cuando permanece mucho tiempo en el lote. Por supuesto que hay umbrales de acción que una vez superados son nuestras únicas herramientas que tenemos y gracias en Argentina los tenemos validados y usamos esos y andan bien. Pero es muy importante entender que a veces si no se superó el umbral, pero la chinche estuvo durante 15-20 días a 50% de umbral, es probable que en ese lote encontremos daño y es lo que tenemos que evitar. Entonces, algo para marcar es que no es necesario tener y matar a la chinche y aplicar y ir a los 2 minutos de haber aplicado y ver la chinche muerta. Eso no es necesario. Lo importante es tener un tratamiento que nos dé un control, que le llamamos volteo. Volteo yo le llamo cuando un producto en chinche mata durante 3-4 días. Si en 3-4 días el producto a mí me logra matar el 80-90% de las chinches presentes, es un buen producto. Pero a mí no es importante matarlo en los 15 minutos. ¿Se entiende? No es, si yo lo mato en 3-4 días es suficiente, a mi entender. ¿Tá? Si eso se entiende, a veces se permite el uso de algunos insecticidas que si bien son lentos, tienen mayor persistencia en el ambiente. Los piretroides tienen una gran eficacia, tienen un gran volteo. Las especies de chinches que hay en el mercado son todas susceptibles a piretroides, en mayor o en menor medida. Estamos en el 2021, yo hace 20 años que hago ensayos para chinche y sí he visto crecer la dosis de uso de piretroides, es real. Creo que ha incrementado la dosis necesaria. Creo que estamos en un camino de mayor tolerancia de las chinches, pero aún las dosis registradas de piretroides en Argentina son eficaces para el control de chinches. La eficacia de los piretroides se radica en los primeros días. Tienen una acción que puede durar entre 1 y 3 días. La chinche que es alcanzada por el piretroide, por supuesto que se muere. La chinche que camina sobre la superficie mojada también muere, pero eso ¿cuánto dura en una aplicación? 1 hora, 2 horas. En realidad, si uno expone una chinche a caminar sobre una hoja aplicada que tiene piretroide, camina la chinche y enseguida va a ver que empieza a tocarse con las pies, empieza a salivar y muere. Aún si uno pone una chinche a caminar sobre una hoja a los 3 días de la aplicación, la chinche va a morir. Ese es el efecto de un piretroide. No solamente por contacto sobre el agua, sobre el caldo de la aplicación, sino que también tiene un efecto por contacto tarsal. A ver, por supuesto que ahí los piretroides no son todos iguales. Ahí depende de la dosis y la persistencia, si está microencapsulado o no está microencapsulado. Hay microencapsular un producto te genera menor volteo pero mayor persistencia. Hay piretroides que tienen mayor, digamos de alguna manera, mayor resistencia al lavado. Hay algunas cuestiones que hacen a la diferencia entre los piretroides, pero esa básicamente es una característica de los piretroides. Gran velocidad de acción, poca persistencia, muy eficaces para todas las especies. Otro grupo de insecticidas
son los organofosforados, clopirifos, profenofos, acefato. Son productos que tienen una acción por inhalación, productos que no son tan dependientes de la calidad de la aplicación como un piretroide, producto de cuando uno aplica esa nube que se genera del insecticida, ascendente por supuesto, una nube ascendente, permite que el producto llegue a otros lugares, ¿no? Por lo tanto, en sojas cerradas, en especies de chinche que están del estrato medio hacia abajo, son productos que tienen una ventaja en ese punto. Desventaja, tienen muy poca residualidad, muy poca persistencia, a mi criterio bastante inferior, que depende de la dosis, ¿no?, que los piretroides, pero sí son muy buenos productos para combinar con un piretroide. Esa mezcla de organofosforado con piretroide es lo más parecido que tenemos al endosulfán. Combina esa fase de vapor con la acción de un piretroide, por lo tanto hace un efecto volteo muy importante de 1, 2 o 3 días, que lo convierte en una estrategia de uso eficaz. Entre un fosforado solo y un piretroide, bueno, no sé, pero en una mezcla, la mezcla es superior a los dos. Bueno, otro grupo de insecticidas comúnmente utilizados para el control de chinches son los neonicotinoides. Ejemplos de neonicotinoides, si empezamos de viejo a nuevo, acetamiprid, imidacloprid, tiametoxam, dinotefurán. Son insecticidas que son eficaces para el control de chinches. Es una familia de insecticidas que funciona diferente que los piretroides, son más lentos, tardan más en matar. ¿Cuánto más? Un día, 2 días, no más que eso, 2 días. Siempre hablando de adultos, siempre estuve hablando de adultos, las ninfas son mucho más sensibles. El neonicotinoide mata de 2 maneras. La chinche, cuando camina sobre la hoja, también entra en contacto y van a ver que enseguida mueren por contacto tarsal. Es muy fuerte ese efecto, poco reconocido en el ambiente, pero es muy fuerte el efecto. El otro efecto importante es la ingestión en hoja, en tallo, en vaina. La chinche se alimenta y cuando se alimenta adquiere el insecticida y por lo tanto muere. La ventaja de este grupo es que tiene persistencia en la hoja. Por lo tanto, la persistencia de acción de matar en la planta es más grande que la de piretroide. Entonces, yo aplico un neonicotinoide en el campo y la chinche que se exponga a la zona aplicada, durante 7 días la puedo matar. Siempre digo el mismo ejemplo. Una chinche que no se exponga al insecticida hoy, mañana o pasado, si el día 4 camina y se alimenta de las zonas aplicadas, va a empezar a morir y se va a morir. Entonces es un producto que está matando durante más tiempo. Esa es la ventaja del neonicotinoide. La desventaja es que no tiene el volteo que tiene un piretroide, que también depende de la calidad de aplicación como un piretroide, ¿no? En general en la Argentina, este grupo de insecticidas, salvo el dinotefurán, se han empleado para mezclar con piretroides. Entonces la mezcla con piretroides más neonicotinoides, 2006, 2005 quizá el primer registro, logra un producto que tiene el volteo de un piretroide. Durante 3 días se está matando. Toda la chinche que camine sobre una hoja va a estar muriendo porque entra en contacto con el piretroide. Pero también si entra en contacto con la hoja y camina y toca y ingiere el neonicotinoide, va a estar muriendo. Entonces el efecto volteo que yo siempre digo de la chinche, el efecto volteo que dura 3, 4 días, es muy alto, porque o la mata el piretroide o la mata el neonicotinoide. Bueno, entonces el concepto de la mezcla de un piretroide con neonicotinoide busca eso, busca tener un volteo durante más tiempo, una gran capacidad para matar. Mato el 100% de las chinches el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. Por lo tanto, es más segura la aplicación de una mezcla de piretroide y neonicotinoide que la de un piretroide solo o la de un neonicotinoide solo.
Por eso han logrado tener tanto uso. Tanto uso. ¿Dónde van a ver que es más eficaz la mezcla? En las hojas cerradas, en las hojas grandes, cuando hay distintas especies. Si hay lluvia inmediatamente después de la aplicación porque te queda el neonicotinoide. O sea, por eso las mezclas son más eficaces. Bueno, y por último, algunos conceptos más. Bueno, las diamidas no tienen efecto. Los IGR tienen efecto. Novaluron, lufenuron. En general, los IGR persistentes, aplicados temprano, cuando la ninfa se alimenta de un tejido que tenía IGR, tiene primero que hay alteraciones en la formación de la ninfa, hay disminuciones muy grandes de la capacidad de oviponer de esos adultos, hay deformaciones en estilete. No son productos para el control de chinche, pero son productos que aplicados temprano en R3 o temprano en la dinámica, no para control de adulto, en la dinámica, pueden llegar a haber efecto. Entonces, en lugares donde se usen IGRs para el control de trips, para el control de lepidópteros, este es un efecto que lo pueden llegar a notar importante.